Octubre de 1982. El autobús escolar de Kesha Williamson, de 9 años, se detuvo como siempre en Elm Street. Sin embargo, en lugar de encontrar los brazos de su madre esperándola, un sedán verde oscuro acechaba entre las sombras. Nadie dio la alarma. 15 años después, el conductor del autobús finalmente rompió su silencio y reveló el secreto que había guardado por miedo. Bienvenidos a Minority Struggles. Estés donde estés escuchando, aquí es donde se cuentan las historias que nunca fueron escuchadas. Antes de comenzar, gracias por mirar. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás sintonizando. Significa todo saber que estamos contando estas historias juntos. Ahora, déjame contarte lo que realmente ocurrió. Desde su asiento del conductor, el señor Otis Aid Miller, un hombre de 48 años con un rostro tan familiar para estos niños como el de sus propios maestros, observaba a Kesha a través de su retrovisor grande. Era una niña callada, esa niña Williamson, siempre con la nariz metida en un libro, su cabello prolijamente trenzado, adornado con cuentas amarillas brillantes, un pequeño rayo de sol en el a menudo bullicioso autobús. Navegaba la ruta a través del vecindario predominantemente afroamericano, de clase trabajadora con la facilidad de la experiencia. La ruta estaba grabada en su memoria tras más de una década de servicio. Pero hoy, una inquietud inusual se agitaba bajo su habitual estoicismo. Una inquietud en el aire, una sensación de que el ritmo ordinario de la tarde estaba sutilmente fuera de tono. Lo había notado antes. Una tensión en la forma en que los autos se cortaban el paso en el centro. Un aire apresurado y furtivo en algunos rostros que había cruzado. Intentó descartarlo como uno de esos días raros. El autobús se detuvo en la esquina de Elm y Tercera, una parada sombreada por un roble antiguo, cuyas hojas eran ahora un torbellino de dorado y carmesí. Elm Street, anunció el señor Miller, con su tono monótono habitual que se alzaba fácilmente sobre el murmullo de los niños restantes. Kesha alzó la vista, sus ojos momentáneamente desenfocados al regresar de su aventura literaria. Le ofreció una pequeña y tímida sonrisa y murmuró: «Gracias, señor Miller». Colocó cuidadosamente su libro de biblioteca en su mochila de lona, recogió sus cosas y bajó al familiar y agrietado pavimento. Algunos otros niños bajaron con ella. Sus voces se elevaron brevemente en una ráfaga de emoción de fin de semana antes de dispersarse hacia sus respectivos hogares. Mientras Kesha se ajustaba la correa de su mochila al hombro y comenzaba su corto recorrido por Elm Street, la mirada del señor Miller siguió distraídamente su pequeña figura. Era un hábito, un conteo silencioso de cabezas, asegurándose de que cada niño estuviera a salvo en camino. Fue entonces, en ese fugaz momento de observación, que lo vio. Aparcado a mitad de cuadra, al otro lado de la calle, parcialmente oculto por las sombras de la tarde bajo otro roble grande, había un coche desconocido. Era un sedán verde oscuro, un modelo antiguo de los años 70, tal vez un Ford LTD o un Mercury Marquis. Su pintura era opaca, el cromo picado. No era el coche en sí lo que llamó su atención, sino su quietud, la manera en que parecía estar deliberadamente esperando, fuera de lugar, en esa calle residencial tranquila, donde todos conocían los autos de todos. Podía distinguir una figura en el asiento del conductor, poco más que una silueta, pero notó claramente la forma de un sombrero tipo fedora calado hasta cubrir el rostro. Mientras Kesha, absorta en su propio mundo, quizás ya reviviendo escenas de Narnia en su mente, pasaba junto al auto, vio cómo la cabeza del conductor giraba lentamente, siguiéndola con la mirada de forma inconfundible. Una punzada fría de inquietud atravesó el cansancio del señor Miller. Algo no estaba bien. Conocía a las familias de esa calle. Ese coche, esa figura observadora, le parecían erróneos, depredadores. Por una fracción de segundo, pensó en tocar la bocina, en llamar a Kesha, en hacer algo. ¿Pero qué? ¿Acusar a un hombre aparcado de qué? ¿De mirar? Los niños que aún estaban en el autobús empezaban a inquietarse. Tenía un horario que cumplir. Él solo era un conductor de autobús. Su propio miedo, un apretón repentino y no bienvenido en el pecho, le susurró precaución. Probablemente no era nada, se dijo.
Solo alguien de visita o perdido. Estaba cansado, imaginando cosas. Tiró de la palanca. Las puertas del autobús se cerraron con un suspiro neumático definitivo. Engranó las marchas. El vehículo pesado gruñó al alejarse del bordillo. En su espejo retrovisor, captó una última imagen de Kesha, una pequeña figura solitaria, girando hacia el sendero de su casa, a unas puertas del auto verde. Y luego desapareció de su vista. El coche seguía allí, pero la imagen de aquel sedán verde oscuro y la figura sombría con el fedora no lo abandonó tan fácilmente como él había dejado Elm Street. Se repitió en su mente en la siguiente parada, y en la siguiente, como una espina de ansiedad persistente. Mientras tanto, dentro de la pequeña y meticulosamente ordenada casa, en el número 217 de Elm Street, Sharon Williamson, madre soltera y devota de Kesha, miraba el reloj de la cocina. 4:15. Kesha, que normalmente llegaba como un reloj a las 4:10, se estaba tardando unos minutos. Sharon, de 30 años, con una sonrisa cálida y unos ojos que reflejaban tanto un amor feroz por su hija, como el cansancio callado de una mujer que trabajaba en 2 empleos para sostenerlas, seguía removiendo el guiso de pollo y albóndigas que hervía en la estufa. El aroma, rico en hierbas y con la promesa de una comida reconfortante, llenaba la pequeña cocina. Probablemente está en casa de Janie otra vez, murmuró pensando en la mejor amiga de Kesha, que vivía a 2 calles. Pero cuando dieron las 4:30, y luego las 4:45, y el sonido familiar de la llave de Kesha en la cerradura y su alegre «Mamá, ya llegué», no se materializaron, la leve preocupación maternal se transformó en un punto agudo de angustia. Kesha era una niña responsable, no del tipo que se desviaba sin permiso. Sharon se secó las manos en el delantal, una inquietud creciente desplegándose dentro de ella. Salió al pequeño porche, su mirada recorriendo Elm Street. La calle estaba tranquila, sumida en las sombras alargadas del atardecer. La mayoría de los niños ya estaban dentro, los sonidos de su juego reemplazados por el murmullo apagado de los televisores. No había señal de Kesha. «¡Kesha!», llamó Sharon, su voz más fuerte de lo que pretendía, ya teñida de ansiedad. Solo el crujido de las hojas secas respondió. Volvió corriendo al interior, su corazón comenzando a acelerarse. Marcó el número de Janie. La señora Thompson contestó, amable y tranquila, y confirmó que Kesha no había estado allí. Janie había llegado directamente a casa y hacía sus tareas. Un nudo frío comenzó a formarse en el estómago de Sharon. Llamó a las madres de otras 2 amigas de Kesha. Cada llamada dio la misma respuesta negativa. Cada negación apretaba aún más el nudo de miedo. El guiso en la estufa quedó olvidado. Su aroma reconfortante se tornó en un contrapunto nauseabundo ante el terror que florecía en el pecho de Sharon. Tomó su bolso y llaves, sus movimientos rápidos y torpes. Salió de nuevo al porche, escaneando la calle con la mirada, desesperada. El sedán verde que el señor Miller había notado fugazmente ya no estaba. O tal vez nunca fue más que un producto de su imaginación cansada, un detalle que no recordaría conscientemente ni relacionaría hasta 15 agónicos años después. Para Sharon Williamson, de pie en su porche mientras el cielo comenzaba a teñirse de púrpura, solo quedaba el vacío vasto y aterrador de una calle donde su hija debería haber estado, y la terrible y desgarradora realización de que Kesha, su Kesha, estaba verdaderamente, inexplicablemente desaparecida. El sol poniente teñía el cielo de octubre con tonos carmesí y violeta, proyectando largas y melancólicas sombras sobre la calle Elm, mientras las llamadas frenéticas iniciales de Sharon Williamson confirmaban lo impensable. Nadie había visto a Kesha desde que bajó del autobús escolar del señor Miller. El reconfortante aroma del guiso de pollo con albóndigas, ahora frío y olvidado sobre la estufa, parecía burlarse del helado temor que había apoderado del corazón de Sharon. Su hija de 9 años, su tranquila Kesha amante de los libros, no solo llegaba tarde, estaba desaparecida. El pánico, agudo y desgarrador, impulsó a Sharon a salir de la casa. Corrió de vecino en vecino, su voz quebrándose al llamar el nombre de Kesha, sus ojos escaneando con desesperación patios traseros, detrás de arbustos, cualquier pequeño espacio donde una niña pudiera esconderse o jugar.
Algunos vecinos, con rostros marcados por la preocupación, se unieron a ella. Sus voces hacían eco en el crepúsculo que caía rápidamente. La calle familiar y amistosa se transformó en un laberinto de posibilidades aterradoras. ¿Se habría caído? ¿La habrían atraído con engaños? ¿La habrían secuestrado? Cada pensamiento era una nueva puñalada de agonía. Para cuando la oscuridad cubrió por completo Harmony Grove, una pequeña y ansiosa multitud se había reunido frente a la casa de Sharon. Vecinos, amigos de la iglesia, algunos compañeros de escuela de Kesha abrazados a sus padres. Alguien había llamado a la comisaría de policía de Harmony Grove. Dos agentes uniformados, con expresiones mezcla de preocupación profesional y la resignación fatigada de quienes ya han presenciado los márgenes más duros de la vida, llegaron en una patrulla. Sharon, temblorosa pero articulada a pesar del miedo, relató la rutina de Kesha, su puntualidad, su carácter responsable. Ella no se marcharía por voluntad propia. Oficial, insistió Sharon, su voz tensa por las lágrimas contenidas. Ella sabe que debe venir directamente a casa. Algo le ha pasado, algo terrible. Los agentes tomaron notas. Sus preguntas eran estándar, metódicas. ¿Había habido problemas familiares? ¿Se había visto a algún extraño en el vecindario? ¿Alguna razón por la cual Kesha podría haber huido? Esa última pregunta fue como un golpe físico para Sharon. ¿Huir? Repitió incrédula. Tiene 9 años. Es una niña feliz. Tenía que estudiar para un examen de ortografía. Estaba a la mitad de un libro de la biblioteca. No se escaparía. La lucha de las minorías, muchas veces no dicha pero profundamente sentida, en comunidades como Harmony Grove, comenzó a aflorar en la forma sutil en que las preguntas de los oficiales parecían buscar fallos internos en lugar de amenazas externas. No fueron crueles, solo procedimentales. Prometieron emitir una alerta y enviar patrullas a revisar la zona. A la mañana siguiente, comenzó la investigación formal. Los detectives interrogaron nuevamente a Sharon, con preguntas más detalladas. Hablaron con la maestra de Kesha, con sus amigas, e interrogaron al señor Otis Miller, el conductor del autobús escolar. El señor Miller se sentó en la pequeña sala de entrevistas de la comisaría, con las manos grandes apretadas en su regazo. Era un hombre poco acostumbrado a este tipo de escrutinio. Su vida se había compuesto de rutinas tranquilas y observaciones silenciosas. Relató la bajada de Kesha del autobús, como había hecho con tantos otros niños ese día. Sí, señor, dijo al detective, un hombre más joven y agudo que los agentes de la noche anterior. Kesha Williamson bajó en Elm y Third como siempre. Caminó hacia su casa. Parecía bien. La imagen del sedán verde oscuro, el hombre con sombrero fedora observando a Kesha, apareció en la mente de Miller con una claridad enfermiza. Su corazón latía con fuerza. Apenas había dormido. Esa imagen se repetía en bucle, y su rechazo inicial ahora le parecía un error de juicio monumental e imperdonable. Sentía el sudor perlándole las palmas, pero el hombre en ese coche tenía un aspecto, una frialdad que Miller reconocía. Era la mirada de alguien que no dudaría en silenciar a un testigo, especialmente a un conductor de autobús negro del Grove, a quien nadie importante echaría de menos. El miedo, potente y paralizante, se enroscó en su estómago. Pensó en su propia vida tranquila, su pequeña pensión. ¿Y si iban tras él? ¿Quién le creería contra un hombre que tal vez tenía conexiones? ¿Notó algo fuera de lo normal, señor Miller?, presionó el detective. ¿Algo en absoluto? Otis Miller tragó saliva con fuerza. Las palabras, la verdad, estaban ahí, atrapadas en su garganta. Pero el miedo era un peso más grande. No, señor, mintió. Las palabras le supieron a ceniza en la boca. Solo fue una tarde normal. Ella bajó del autobús y yo seguí conduciendo. Eso fue todo lo que vi. Se odiaba por eso. Una vergüenza ardiente brotó dentro de él, pero el miedo era una manta fría que lo cubría. Con el señor Miller sin aportar nueva información, la policía centró sus esfuerzos en una búsqueda por cuadrantes del vecindario y luego por los bosques que bordeaban Harmony Grove. Voluntarios de la iglesia Zion Hope Community, organizados por el acongojado pero decidido diácono Peterson, quien recordaba la desaparición del reverendo Thorne
bajo una nube similar de inacción oficial años atrás, se dispersaron repartiendo sus propios volantes con la foto escolar de Kesha y su sonrisa mostrando el espacio entre los dientes. Sus oraciones eran un murmullo constante frente a la marea de desesperación. Los días se fundieron en una semana. No llegó ninguna nota de rescate. Ningún testigo creíble se presentó para decir que había visto a Kesha después de que se alejó de la parada del autobús. El sedán verde oscuro y su conductor observador permanecieron encerrados únicamente en la memoria atormentada de Otis Miller. La investigación policial, al carecer de pistas sólidas, comenzó a perder impulso. Los recursos se destinaron a casos más recientes y urgentes. El expediente de Kesha Williamson, como tantos otros de vecindarios, como Harmony Grove, empezó a acumular polvo metafórico. Sharon Williamson, sin embargo, no se detuvo. Caminaba las calles día tras día, llamando el nombre de Kesha hasta quedar afónica. Se sentaba junto al teléfono, deseando que sonara con noticias. Oraba con una ferocidad que la dejaba agotada, pero no vencida. Pero a medida que el otoño avanzaba, volviendo las hojas vibrantes en quebradizas marrones, el silencio que rodeaba la desaparición de su hija se volvió un rugido ensordecedor e insoportable. El señor Miller la veía a veces, una figura demacrada caminando por el perímetro del patio escolar, sus ojos escaneando cada niño, cada auto que pasaba. Cada encuentro era un nuevo giro de cuchillo en sus entrañas. Comenzó a tomar rutas diferentes desde la terminal de autobuses, evitando la calle Elm, evitando la vista del porche vacío de Kesha. El secreto que cargaba era ahora una cosa viva, cada vez más pesada con cada día que pasaba, sus tentáculos envolviéndole el alma. Se decía a sí mismo que había hecho lo que tenía que hacer para mantenerse a salvo, que de todos modos nadie le habría creído. Pero en las horas silenciosas de la noche, la tímida sonrisa de Kesha Williamson y el destello de las cuentas amarillas en su cabello lo perseguían en sueños. La búsqueda oficial fue discretamente reducida. Kesha se convirtió en otro rostro en un cartel de niños desaparecidos. Su historia, un titular trágico y breve que pronto desapareció del ciclo de noticias locales. Para Sharon Williamson, la pesadilla no tenía fin. Para Otis Miller, apenas comenzaba. Y para Kesha, solo había silencio. La energía frenética inicial que había consumido Harmony Grove en el otoño de 1982 simplemente se desvaneció. Las búsquedas desesperadas, las vigilias de oración entre lágrimas, los volantes impresos apresuradamente con la sonrisa de Kesha Williamson, esa sonrisa con el espacio entre los dientes. Eventualmente e inevitablemente comenzaron a disminuir. La esperanza, que alguna vez fue un fuego ardiente en el corazón de Sharon Williamson, se enfrió hasta convertirse en brasas, y luego en una tosuda brasa resistente que brillaba débilmente en la oscuridad de su interminable dolor. Para el mundo en general, e incluso para muchos dentro de su propia comunidad, la desaparición de Kesha se desvaneció poco a poco de la conciencia diaria. Se convirtió en una historia triste, una advertencia susurrada entre padres, y luego en un recuerdo local desdibujado. Para Sharon, sin embargo, el tiempo no curó. Simplemente estiró la herida, convirtiendo la ausencia de su hija en una constante, una característica definitoria de su existencia. Mantuvo el pequeño dormitorio de Kesha exactamente como había estado aquella tarde de octubre. El ejemplar gastado de una arruga en el tiempo, aún en la mesita de noche. Una colección de cuentas coloridas en un pequeño cuenco sobre la cómoda. Un dibujo a medio terminar de un caballo alado pegado a la pared. Cada año en el cumpleaños de Kesha, Sharon compraba un pequeño pastel, encendía las velas y cantaba «Feliz cumpleaños» a una habitación vacía, con la voz cargada de lágrimas no derramadas. Sus intentos por mantener el interés de la policía en el caso se convirtieron en una cruzada solitaria. Los detectives iniciales se jubilaron o fueron reasignados, reemplazados por rostros nuevos que ofrecían una simpatía educada pero sin conexión personal con el expediente amarillento que llevaba el nombre de Kesha. El tema de las luchas de las minorías resonaba en el cierre silencioso de puertas, en las llamadas sin respuesta, en el mensaje sutil de que una niña negra desaparecida
de un vecindario obrero era, pasado cierto punto, una causa perdida, no merecedora de recursos continuos. Al otro lado del pueblo, el señor Otis A. de Miller vivía con otro tipo de fantasma. El sedán verde oscuro y el hombre del sombrero fedora estaban grabados a fuego en su memoria. Eran imágenes que surgían sin previo aviso en la quietud de la noche, o cuando veía a una niña con cuentas amarillas brillantes en el cabello. Había envejecido en esos 15 años, de ser un hombre estoico de 48 años a un jubilado de 63, con los hombros permanentemente encorvados, no solo por la edad, sino por el peso invisible de su silencio. Su salud había comenzado a deteriorarse. Una tos persistente sacudía su pecho, y sus manos, que una vez sostuvieron firmemente el volante del autobús número 7, ahora temblaban levemente. El miedo había sido un compañero leal, aunque no deseado. El hombre que había visto ese día, aquel cuyos ojos fríos se cruzaron con los suyos por un breve instante, era una figura conocida en los rincones oscuros de Harmony Grove y más allá. Un hombre llamado Silas Sly Jackson, del que se rumoreaba que tenía conexiones que alcanzaban lugares que era mejor no perturbar. Miller había visto a Sly por el pueblo a lo largo de los años, con su presencia segura y arrogante, cuya ocasional mirada fugaz parecía un recordatorio frío de lo que sabía y de lo que no había dicho. Cada avistamiento reforzaba su convicción de que hablar en 1982 habría sido una sentencia de muerte, o al menos habría traído una ruina que no podía permitirse. Se decía a sí mismo que estaba protegiendo su tranquila vida, pero el precio era una conciencia que supuraba como una herida sin tratar. Evitaba la calle Elm como si estuviera maldita. Vendió su antiguo televisor porque incluso las alegres canciones de los programas infantiles le parecían una acusación. A veces, generalmente tras una noche especialmente mala, redactaba una carta anónima para la policía, con la mano temblando tanto que las palabras eran casi ilegibles, solo para romperla en un ataque renovado de terror y autodesprecio. El secreto era un cáncer que lo devoraba por dentro. La comunidad de Harmony Grove, aunque nunca olvidó del todo a Kesha, aprendió a vivir con el vacío. Nacieron nuevos niños. Nuevas familias se mudaron. Los volantes con el rostro de Kesha finalmente se desvanecieron y se desprendieron de los postes de teléfono, reemplazados por nuevos avisos de ventas de pasteles y reuniones vecinales. Solo unos pocos, como Sharon y quizás el diácono Peterson de la iglesia Zion Hope, quien aún rezaba tanto por Kesha como por el reverendo Thorne, perdido hace tiempo en su propia tragedia, mantenían viva la llama del recuerdo activo. Con el paso de los años, la investigación sobre la desaparición de Kesha se volvió completamente, inequívocamente, un caso frío. Los expedientes originales fueron archivados, trasladados de las investigaciones activas a los estantes polvorientos de los crímenes no resueltos. Cuando Sharon Williamson hacía su llamada anual a la comisaría alrededor del aniversario de la desaparición de Kesha, a menudo hablaba con un nuevo detective, alguien que tenía que sacar el viejo archivo, alguien para quien Kesha era solo un nombre, una estadística, otro fantasma en el sistema. Para el inicio del otoño de 1997, 15 años se habían grabado en los rostros y corazones de quienes recordaban. Sharon Williamson, ahora de 45 años, seguía buscando a Kesha en el rostro de cada joven que pasaba. Su esperanza se había transformado en un dolor callado y persistente. El señor Otis Miller, con 63 años y recientemente diagnosticado con una grave afección cardíaca, se sentaba solo en su pequeña y oscura casa, mientras el viento de octubre hacía vibrar los cristales de sus ventanas. La cercanía de su propia mortalidad había vuelto su culpa más aguda, más insoportable. La imagen de Kesha, de 9 años, con sus cuentas amarillas brillantes, su sonrisa tímida y el sedán verde oscuro esperándola bajo el roble, se reproducía en su mente con una claridad que era tanto tormento como llamado. Sabía con una certeza que le helaba la sangre que no podía llevarse su secreto a la tumba. El peso era demasiado grande. El silencio había durado demasiado. Tenía que hablar, fuera cual fuera el precio. El tiempo del miedo se agotaba.
eclipsado por la necesidad urgente y aterradora de confesión. Una vez tomada, la decisión se asentó en el pecho de Otis Miller como una piedra, pesada y permanente. Durante 15 años, el secreto de lo que había visto aquella tarde de octubre de 1982 había sido su constante y corrosivo compañero. Ahora, con una tos que le robaba el aliento y un corazón que latía como un pájaro atrapado, el temor de morir con ese silencio intacto finalmente superaba al miedo que le tenía a Silas Sly Jackson. La balanza se inclinó, no hacia el coraje quizás, sino hacia un agotamiento tan profundo que incluso la represalia le parecía una carga menor que otro día arrastrando su culpa. Se vistió con manos temblorosas con su mejor traje dominical, ligeramente raído, el que no se había puesto en años. La caminata hacia la comisaría del condado en Harmony Grove se sintió como avanzar por agua profunda. Cada paso era un esfuerzo. El aire otoñal, fresco y con aroma a leña, no hacía nada para enfriar la ansiedad febril que ardía en su interior. Cuando finalmente empujó las pesadas puertas de la comisaría, el bullicio mundano de una mañana entre semana, teléfonos sonando, oficiales conversando, el repiqueteo de las máquinas de escribir, parecía un mundo aparte del tumulto en su alma. El sargento de guardia, un joven bien afeitado con un aire de eficiencia aburrida, levantó la vista cuando Miller se acercó. ¿En qué puedo ayudarle? Otis Miller carraspeó. El sonido fue áspero. Necesito hablar con un detective, dijo con voz apenas audible. Sobre un caso antiguo, una niña desaparecida hace años. El sargento alzó una ceja. ¿Un caso antiguo? ¿Cuán antiguo? 15 años, dijo Miller sintiendo que las palabras le eran arrancadas del alma. Su nombre era Kesha Williamson. Un destello cruzó el rostro del sargento. Reconocimiento. Lástima. Williamson. Sí, creo que he visto ese archivo. Más frío que el hielo. ¿Qué pasa con él? Tengo información, dijo Miller con la voz ganando una pizca de determinación. Algo que debía haber dicho entonces. Eventualmente lo condujeron a una pequeña sala de entrevistas sin ventanas y le dijeron que esperara. El minuto se estiró, cada tic del reloj en la pared amplificando su aprensión. Finalmente la puerta se abrió y entró una mujer. Tenía entre finales de los 30 o principios de los 40, ojos inteligentes y una actitud seria, pero había una amabilidad perceptible en su expresión cuando se presentó. Señor Miller, soy la detective Carla Reeves. Entiendo que tiene información sobre el caso de Kesha Williamson. Otis Miller asintió, con la mirada fija en la mesa desgastada de fórmica. Esto era todo. Ya no había vuelta atrás. Respiró con dificultad. Sí, señora. Era yo. Yo era su conductor de autobús ese día, el último que la vio, probablemente, además de él. La detective Reeves se sentó frente a él con expresión atenta, bolígrafo en mano sobre una libreta nueva. La teoría de la fuga voluntaria se había planteado desde el principio. A pesar de la corta edad de Kesha, los recursos asignados habían sido mínimos. El tema de la lucha de las minorías, aunque no explícito en el lenguaje oficial, era evidente en el subtexto de cada pista cerrada con prisa, cada avenida no explorada. Una niña negra desaparecida de un vecindario obrero no había merecido, al parecer, el mismo nivel de atención sostenida que otros casos de esa época. El miedo de Otis Miller, comprendió Reeves, no era solo a Sly Jackson, sino también a un sistema que probablemente no lo habría protegido si, siendo un simple conductor de autobús, señalaba a un hombre con conexiones. Su primera y más difícil tarea fue informar a Sharon Williamson. Reeves la encontró aún viviendo en la misma pequeña casa en Elm Street, una casa cuidada con una pulcritud conmovedora. La presencia de Kesha aún palpable en los pequeños dibujos infantiles, cuidadosamente conservados, pegados al refrigerador. Sharon, ahora de 45 años, tenía una resiliencia grabada en las líneas alrededor de sus ojos, pero también un cansancio profundo. El aspecto de una mujer que había llevado una carga imposible durante demasiado tiempo. Cuando la detective Reeves explicó con suavidad que había surgido nueva información, un testigo creíble después de todos estos años, Sharon escuchó en silencio atónito, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La noticia de que Otis Miller,
un hombre que había visto incontables veces a lo largo de los años, un hombre que conducía el autobús de su hija, había visto algo y guardado silencio durante 15 años. Trajo una nueva oleada de dolor. 15 años, susurró, su voz una mezcla cruda de angustia y una esperanza furiosa que apenas comenzaba a despertar. Él vio algo y me dejó vivir así, sin saber. Reeves permitió a Sharon sentir su ira, su dolor. Luego centró su atención en la pista. El señor Miller ha identificado al hombre que vio con Kesha, señora Williamson, un hombre llamado Silas Jackson. ¿Ese nombre le dice algo? Los ojos de Sharon se agrandaron levemente. Sly Jackson. Todos sabían que era mejor mantenerse alejados de él. Pero Kesha, ¿por qué ella? La pregunta quedó suspendida en el aire, demasiado terrible para formularse del todo. La investigación sobre Sly Jackson comenzó con una discreción cautelosa. Ahora tenía cerca de 58 años, seguía viviendo en el condado, y sus negocios legítimos, una cadena de bares y una oficina de fianzas, eran ampliamente sospechados de ser frentes para actividades mucho menos legales. La detective Reeves y su pequeño equipo comenzaron escarbando en su pasado, específicamente alrededor de 1982. ¿Era dueño de un Ford o Mercury verde oscuro? Los registros del DMV de esa época eran arcaicos, en papel, pero comenzaron la búsqueda laboriosa. ¿Había otros informes, algún rumor que conectara a Jackson con niños o con actos violentos que nunca se probaron? Era como perseguir un fantasma a través de una niebla de 15 años. Testigos potenciales de 1982 se habían mudado, habían muerto, o sus recuerdos se habían desvanecido en jirones poco confiables. El sedán verde oscuro que Miller describió era un modelo lo suficientemente común. Demostrar que Jackson poseía ese vehículo en particular o que tenía acceso a él ese día específico parecía una tarea casi insuperable sin más pruebas. La detective Reeves hizo que Otis Miller regresara varias veces, guiándolo con delicadeza a través de sus recuerdos, intentando desenterrar cualquier detalle adicional que pudiera haber reprimido. Él describió la actitud confiada y depredadora de Sly Jackson ese día, la forma en que Kesha parecía pequeña y asustada a su lado. Recordó una calcomanía en el parachoques del sedán, algo con un animal feroz, pero los detalles eran borrosos. Cada sesión dejaba a Miller exhausto, pero un poco más liviano. El veneno de sus secretos se estaba extrayendo poco a poco. Reeves sabía que el testimonio ocular no corroborado de Miller, con 15 años de retraso, sería destrozado por cualquier abogado defensor. Necesitaba más. Necesitaba algo que vinculara directamente a Sly Jackson con Kesha, o con ese automóvil verde, o con ese día específico de octubre de 1982. El equipo revisó antiguos registros de evidencia, con la esperanza de que algo de los asociados conocidos de Jackson o de sus actividades pasadas pudiera ofrecer un vínculo. Volvieron a examinar la lista original de testigos del caso de Kesha, con la esperanza de que alguien pudiera recordar algo nuevo ahora que tenían un nombre y una descripción del vehículo. Era un trabajo meticuloso, a menudo frustrante, y el paso del tiempo era su mayor enemigo. Sin embargo, la detective Reeves sentía una convicción creciente. La confesión de Otis Miller, a pesar de su tardanza, sonaba auténtica. El miedo que aún mostraba al pronunciar el nombre de Jackson era palpable. Los detalles que ofrecía, aunque antiguos, eran lo suficientemente específicos como para justificar esta investigación profunda. En algún lugar, enterrada en las capas de los últimos 15 años, Reeves creía que estaba la verdad de lo que le había ocurrido a Kesha Williamson. El secreto había sido desenterrado. Ahora el reto era sacarlo completamente a la luz y encontrar una medida de justicia, aunque fuera tardía. La cacería de pruebas contra Silas Jackson, un fantasma del pasado sombrío de Harmony Grove, había comenzado oficialmente. La reapertura del caso de Kesha Williamson provocó un temblor en los tranquilos pasillos del precinto policial de Harmony Grove, pero en el mundo exterior fue, al principio, solo otro expediente frío desempolvado. Para la detective Carla Reeves, sin embargo, se convirtió en una obsesión. Armada con el testimonio de Otis Miller de hace 15 años, comenzó el proceso minucioso de tratar de reconstruir un día
del pasado distante y construir un caso contra Silas Sly Jackson, un hombre que durante décadas había operado con una inquietante aura de intocabilidad. Jackson, ahora a finales de sus 50, había cultivado una fachada de semi-legitimidad con el paso del tiempo. Sus negocios conocidos, un par de bares mal iluminados en los límites del condado y una oficina de fianzas que siempre parecía tener más clientes de lo habitual, eran considerados la cara aceptable de una empresa mucho menos inocente. Seguía siendo un hombre del que se hablaba en susurros, cuya influencia era una corriente subterránea en las estructuras de poder menos visibles del pueblo. El equipo de Reeves se adentró en la historia de Jackson. Los registros financieros de 1982 eran prácticamente inexistentes para sus actividades sospechosas. Había tenido una serie de asociados en esa época, algunos muertos, otros se habían mudado y otros aún le eran leales o estaban demasiado asustados para hablar incluso ahora. Buscaron meticulosamente en los viejos archivos del DMV vehículos Ford o Mercury verdes oscuros vinculados a Jackson o a sus contactos conocidos alrededor de 1982. Encontraron tres posibilidades, pero sin un vínculo definitivo sin más pruebas. La calcomanía del parachoques con un animal furioso que Miller recordaba vagamente era un detalle demasiado genérico para servir como filtro eficaz. El archivo original del caso de Kesha de 1982 era dolorosamente escaso. Documentaba las súplicas desesperadas de Sharon Williamson, la búsqueda superficial por el vecindario y la declaración anémica de Miller. Había una nota sobre la búsqueda en desguaces de automóviles abandonados que coincidieran con descripciones vagas, todas sin resultados. El sentimiento oficial predominante, apenas velado en los informes mecanografiados, era que la niña probablemente había sido llevada por un vagabundo oportunista o simplemente había huido y encontrado un destino trágico lejos de casa. Teorías que requerían poco seguimiento y que convenientemente liberaban a las autoridades locales de una responsabilidad más profunda. La detective Reeves hizo traer a Otis Miller nuevamente, esta vez con un dibujante forense. Miller, aunque frágil, se concentró intensamente, intentando recordar más sobre el coche, el hombre, la secuencia precisa de los hechos. Bajo el paciente y empático interrogatorio de Reeves surgió un nuevo detalle, enterrado bajo capas de miedo y tiempo. La carretera, dijo Miller con la mirada perdida. Después de que el coche de Jackson se fue con Kesha, no tomó la carretera principal fuera del pueblo. Giró hacia ese viejo camino maderero, el que lleva a Blackwood Creek, junto a la granja abandonada de los Gibson. Era un detalle pequeño, pero nuevo. La granja Gibson era una propiedad en ruinas, oculta en el bosque, a varios kilómetros de la parada del autobús de Kesha, prácticamente olvidada desde que el viejo Gibson murió a principios de los años 70. Se sabía que Jackson había usado el área ocasionalmente para cacerías en aquellos tiempos, un eufemismo que muchos sospechaban encubría reuniones mucho menos inocentes. Con esta nueva información, la detective Reeves obtuvo una orden para registrar la descuidada y cubierta de maleza granja Gibson. La casa principal estaba en ruinas, colapsada, pero detrás, medio oculta por una maraña de arbustos espinosos, había un viejo pozo de piedra, su tapa de madera, podrida y torcida. El aire a su alrededor seguía siendo denso. La búsqueda fue sombría. Los técnicos de la escena del crimen, asistidos por la unidad de rescate en espacios confinados del Departamento Local de Bomberos, comenzaron la ardua tarea de examinar el pozo. Después de horas de retirar cuidadosamente escombros y bombear el agua estancada, encontraron lo que todos habían empezado a temer. Primero, una pequeña zapatilla de lona empapada, del tipo que usaría una niña de 9 años. Luego, más profundo, entre el lodo y el sedimento, el hallazgo innegable y desgarrador, los restos pequeños y frágiles de Kesha Williamson. Junto a ella, conservada en el barro anaeróbico, había una sola cuenta de plástico de color amarillo brillante. La noticia llegó a Sharon Williamson como un golpe físico, una confirmación de su temor más profundo, pero también, paradójicamente, una liberación de la tortura insoportable de no saber. La pregunta había sido finalmente respondida.
Su hija había sido encontrada. El dolor fue inmenso. Una nueva ola que amenazaba con ahogarla. Pero dentro de ella nació una nueva y feroz determinación. Justicia para Kesha. Con los restos de Kesha recuperados de una propiedad que Jackson solía frecuentar en esa época, y el testimonio ocular de Otis Miller, situándolo con Kesha el día de su desaparición, el caso contra Jackson se solidificó. Fue arrestado, una acción que causó ondas de choque e incredulidad entre quienes lo creían intocable. Ahora, a finales de sus 50 años, su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una negativa sombría cuando la detective Reeves finalmente lo confrontó. El juicio, cuando por fin tuvo lugar, fue una sensación a nivel local. Otis Miller, frágil pero decidido, subió al estrado. Su voz a veces temblaba, pero su relato no vaciló. Enfrentó las consecuencias de su largo silencio, un cargo menor de obstrucción y una sentencia suspendida debido a su edad, su estado de salud y su cooperación final. Para él, la confesión pública y el papel que desempeñó en sacar finalmente la verdad a la luz fueron su propia forma de penitencia, una pieza frágil encontrada al final de una vida atormentada. Falleció menos de un año después del juicio. Sly Jackson, enfrentado al testimonio de Miller y a las pruebas forenses que vinculaban a Kesha con la granja Gibson que solía usar, fue declarado culpable. Los detalles específicos de los últimos momentos de Kesha permanecieron encerrados con él, pero el veredicto trajo una medida de justicia. Para Sharon Williamson, el camino aún no había terminado. Enterró a Kesha en el cementerio de Harmony Grove, bajo una lápida pequeña y sencilla que decía: Kesha Williamson, hija amada, nunca olvidada. Había una tristeza profunda, pero también una dignidad silenciosa al poder finalmente dar sepultura a su hija. La verdad, por horrenda que fuera, era menos cruel que el vacío interminable de lo desconocido. La detective Carla Reeves cerró el expediente de Kesha Williamson, uno de los casos sin resolver más antiguos que había reabierto y resuelto. Fue una victoria sombría, un testimonio del hecho de que ningún secreto, por muy enterrado que esté, está realmente a salvo, y que a veces, incluso después de años de negligencia sistemática y de un silencio impuesto por el miedo, una sola voz que elige el coraje en vida puede finalmente iluminar los rincones más oscuros y traer una medida de justicia tardía a quienes han esperado demasiado tiempo. La lucha fue real, el dolor inmenso, pero una pequeña y vital verdad fue finalmente desenterrada.